Bueno, hermanos, vamos ahí en sus Biblias en Hechos 2, por favor. Si tiene su Biblia, si no, busque una, agarre una, consiga una. Siempre debe de tener la palabra de Dios en sus manos. Así es que busque la manera de tener su Biblia ahí en sus manos, que le ayude en algo, en lo que se ocupe. Así es que vamos a tener un tiempo de enseñanza, no va a ser tan extenso, pero vamos a mirar un ejemplo tremendo de esa primera iglesia que se presentó allá en 241, que se presentó en sus primeros años. Una iglesia ferviente, con deseo, con ganas, sobre todo que cada uno de aquellos que conocieron del Señor entendían su responsabilidad, entendían qué fue lo que habían encontrado en el Señor Jesús. 2:41, por favor, ahí en Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Te rogamos, Señor, en esta noche que usted bendiga su palabra, que podamos tomar de ejemplo esta iglesia principiante, Señor. Esta iglesia que tú dejaste y que al ser tú levantado con el poder de tu Santo Espíritu se puso en gran poder para enseñarle al mundo el evangelio, la verdad, el verdadero cristianismo, las verdaderas cosas, Señor. Bendice, Señor, esta tarde, Señor, que aún de esta manera mis hermanos podamos entender lo hermoso que es la iglesia y en sus principios, cómo fue, Señor. Bendícenos, pues, en Cristo Jesús. Amén. No hay cosa más interesante o más especial que la iglesia que Dios estableció, que Dios puso en esta tierra. Para los primeros cristianos de la historia, al creer en Cristo, era mucho más que levantarse o levantar las manos o levantarse para ir a la iglesia un domingo o lo que sea, o un miércoles. Era mucho más que eso. Era mucho más que decir que habían sido salvos o que habían conocido del Señor. Era mucho más que estas cosas. Hoy cristianismo se marca con, he conocido la verdad, y qué bendición. No lo tenemos en menos eso. Pero el cristianismo de nuestros tiempos es como, he conocido algo diferente. He conocido la verdad, o fui salvo, o asisto a una iglesia cristiana, o cosas como estas. Para el cristianismo primitivo, para los primeros cristianos que existieron, o en esa primera acción de la iglesia sin el Señor Jesús en la tierra, fue diferente. En los primeros cristianos, el conocer de Cristo fue algo extraordinario, fue algo sensacional. Fue algo que rompió todas las cosas en sus mentes. Fue algo que les trajo algo incomprensible a sus corazones. Fue algo que no alcanzamos todavía a comprender muchas cosas. Esos primeros cristianos experimentaron algo muy, muy especial. Algo muy, muy especial. Que yo no dudo que puede existir cristianos en nuestro tiempo que experimenten lo mismo, pero en su gran mayoría no lo miramos o no lo tenemos de esa forma. Fue algo extraordinario, hermano, pensar a leer los primeros versículos después de ese día de Pentecostés, en la manera en que la iglesia se reunía, lo hacía, las cosas que hacían, te deja impactado, te deja, wow, hasta te deja pensando, ¿podrá ser así en nuestros tiempos? Y debería de ser así, debería de ser de esta manera. Hace 2000 años, o poquito más o poquito menos, este grupo de cristianos tenía algunas prácticas muy especiales
y muy efectivas. Y eran tan efectivas que la Biblia dice que Dios mismo, como lo hace hasta hoy todavía, pero añadía, que no paraba de añadir a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Eran tan especiales que dejó una marca muy grande hasta la fecha de nuestros tiempos. Dejó cosas extraordinarias. Ellos entendieron que habían cambiado de religión, si lo podemos usar la palabra religión, que habían cambiado de idea, que habían cambiado de filosofía. Todas estas cosas se cambiaron en su vida, se cambiaron el día que entendieron que Cristo los salvó. El día de su comprensión de su salvación, todas estas cosas cambiaron en su mente, cambiaron en su corazón. Tiene que entender, hermano, en aquellos tiempos, todavía en nuestros tiempos sucede eso, pero no como en aquellos tiempos. Dejar judaísmo, siendo tú judío o siendo ellos judíos, era ser despreciados por toda la gente. Era el desprecio más grande, y lo digo, todavía podría suceder en algunos casos que mucha gente es despreciada por dejar cristianismo, pero no somos despreciados como en ese tiempo porque no hemos hecho lo mismo que ellos. Por eso es que no somos despreciados. En realidad el cristianismo de nuestros tiempos se parece como una religión solamente. No hay nada emocionante a veces en él. En algunas, y no estoy hablando de emociones pentecostales o emociones extra correctas o no correctas. No estoy hablando de eso. Pero el cristianismo de nuestros tiempos no impacta como para que sea despreciado uno. No impacta, no hay. No impacta para que se enoje el primo, la prima. No impactamos lo suficiente como para que alguien se moleste porque cambiamos de religión, como mucha gente nos dice. Ellos fue tan impactante, hermanos, que toda la gente los despreciaba, los perseguía, los querían matar. Pablo mismo, Saulo antes de ser Pablo, los buscó, los persiguió. Mataron a Esteban, mataron a varios, y eran mártires en todos los lugares, eran llevados a la cárcel. Era impactante lo que estos hombres y mujeres hacían. Hoy no. Hoy deberíamos nosotros de tomar ejemplo de esta iglesia primitiva. Y yo sé, la mayoría es, ¿cómo cree, pastor? No, pero deberíamos. Ellos sabían que habían cambiado de religión. Y si hubieran unido a algo muy especial, 2:41, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se le pegaron a la iglesia. Y todos los que habían creído se le pegaron a la iglesia establecida por el Señor Jesús. Él se le pegó ahí, toda la gente se le pegó. Los 3,000 que habían sido salvos y bautizados, porque los 3,000 fueron bautizados como 3,000 personas, se les pegó. Se pegaron, se añadieron, dice la Biblia. Se añadieron a las cosas de Dios, se añadieron a la enseñanza, se añadieron a lo que la iglesia hacía, se añadieron a sus reuniones, se añadieron a sus enseñanzas bíblicas, se añadieron a los estudios bíblicos, se añadieron, hermano. Hoy en este tiempo, la mayoría de cristianos no está añadido. Y yo sé que perteneces a la familia del Dios porque conoces a Cristo, pero no está añadido. La mayoría de cristianos no se ha añadido a la iglesia. Lo miro como un lugar un centro para tener enseñanza de Dios. Así miran la iglesia. Hay muchos cristianos que lo miran así como el lugar donde voy a escuchar de Dios. No se han añadido. Y dice que se le añadieron como 3,000 personas. Ellos se miraron, empezaron a mirarse con los otros como una familia. Se buscaban, se respetaban, se buscaban inmediatamente. Yo ya pertenezco a la iglesia. Empezó a buscar a todos los demás. Se buscaban los hermanos, y vamos a mirar más adelante. Se buscaban.
oraban unos por otros, pero se buscaban porque se añadieron. Hay gente en las iglesias, hoy en nuestros tiempos, en las iglesias en general, que ni siquiera se conocen. Es que somos muchos. Aquí había 3,000. 3,000. Y yo sé que hay iglesias grandes, pero más adelante vas a encontrar que fueron otros 4,000. Y luego otros tantos. Miles y miles de personas. Y en su mayoría se sentían añadidos a la iglesia. Con más razón aquellas iglesias como las nuestras, que son pocas personas en las que vamos. Con más razón, no hay excusa para no añadirse, porque esto nos enseña que a pesar de que fueron 3,000 personas salvas, no se conocían todos, no eran parientes todos, no eran amigos todos, no se había, a lo mejor ni siquiera se habían visto antes en la vida, pero ya se sentían parte del grupo de la iglesia. Se añadieron. Este grupo no solamente conoció del Señor y no solamente la iglesia lo añadió, ellos querían añadirse. Ellos buscaron las cosas. Aquí hoy los cristianos, es que si no me buscan, no, ellos se añadieron. Ellos querían estar en las reuniones, ellos querían estar en los tiempos de oración, ellos querían estar en el partimiento del pan, ellos querían estar. Hay que tomarle en cuenta a la iglesia primitiva. Hoy, la pregunta que a veces me gustaría hacerle a algunos cristianos es, ¿tú te estás añadido a la iglesia o vienes solamente como un oyente? Esa es la pregunta que me gustaría hacer. Hermano, ¿usted es oyente o es miembro añadido a la iglesia? ¿Qué es usted? Porque hay cristianos que parecen que van de oyentes. ¿Sí has escuchado esa palabra? Eso. No perteneces a la lista. Nomás, ¿qué vienes? Déjeme entrar de oyentes. No sé, yo creo que la mayoría de ustedes sabe lo que significa eso. No pertenecían al grupo, solamente iban de oyentes a ver qué, para aprender o en las clases o lo que sea, hablando en el mundo secular. Algunos cristianos, o muchos cristianos en nuestros tiempos, son oyentes. No quieren pertenecer al grupo, no les interesa, no se añaden, no ayudan, no quieren estar en las membresías. No, son oyentes nada más. Pero el oyente, hermano, es como si no hayan conocido del Señor. Y yo no estoy diciendo que no lo conoces, pero como si no lo hayan conocido. Se añadieron, se sentían parte de la familia, se procuraban unos por otros. El objetivo mayor de ellos era conocer más y más del Señor Jesús. Una vez que conocieron al Salvador en sus vidas, en cada día querían conocer más y más al Señor Jesús. Así es que ellos se sentían parte. ¿De qué iglesia eres? Y daban, pues de la iglesia fulana de tal. Oh, qué bendición. Qué tremendo. Allí me convertí, allí voy, allí estoy. Yo soy miembro de la iglesia. ¿Y qué haces en la iglesia? Todo lo que puedo hacer. Todo lo que se puede. Esa primera iglesia, los hermanos fueron impactantes porque primeramente se añadieron a la iglesia. Los vecinos de ellos sabían, estos ya dejaron de ir al templo, a la sinagoga. Están yendo a una iglesia. Ya sabían. Toda la gente, sus parientes, por eso es que los despreciaban tanto. Porque todo el mundo supo que ellos se habían añadido. Si quieres usar esta expresión, se cambiaron. Aunque no me gusta esta expresión de cambiarse. Sino más bien se añadieron a la iglesia. Oye, es que no. Yo voy a una iglesia cristiana. O ya no vas a la... No, ya no. Hoy voy a la iglesia cristiana. ¿A cuál? Iglesia Bautista Manantial de Vida. Ahí voy. ¿O eres miembro ahí? Está ahí, soy miembro. Oh, ok. Todos sus vecinos, sus amigos, sus parientes sabían que ellos se habían añadido a la iglesia. Todo mundo. A veces yo me gustaría preguntarnos cada uno de nosotros, a usted que me está mirando, a usted que me está escuchando, tus parientes, tu papá, tu mamá, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, saben que estás añadido a una iglesia cristiana.
¿Saben? Te cuento una historia que me soltaron a mí de alguien que llegó a nuestra iglesia y me dijo, oh, ella viene a la iglesia aquí. Sí, le dije, hace 20 años. 20 años. Yo creo, unos 20. Dice, tenemos 10 años de conocerle y trabajar juntos y nunca supe que iba a una iglesia cristiana. 10 años de conocerse. Y esa persona nunca supo que la otra persona iba a una iglesia cristiana hasta que por la gracia de Dios fue salva y se encontraron en la misma iglesia. Nunca nadie sabía que se había añadido a una iglesia. Qué tremendo es eso. ¿Cuántos? No, pastor, conmigo no hay ningún problema. La gente es que no saben que te añadiste a una iglesia. Porque has actuado en la vida cristiana como si no estuvieras añadido a una iglesia. No, por eso. Pero empieza a actuar como añadido a una iglesia. Y vas a ver que todo cambiará, todo será diferente. La idea de ellos era conocer más y más y llegar a vivir como vivió el Señor Jesucristo. Ellos habían conocido a su Salvador. Ahora había salvado sus almas. Se habían identificado con Él en el bautismo. Pero ahora querían vivir y conocer más del Señor. Así que esa primera iglesia, los miembros, una de las cosas que tuvieron es que se añadieron a la iglesia. Miren el versículo en el 2:42 donde estamos leyendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese primer grupo le gustaba aprender. Ese grupo primitivo de la iglesia primitiva le encantaba aprender la palabra de Dios. Le encantaba. Se juntaban a platicar de las cosas de Dios. Se juntaban a tener estudios. Pastor, queremos tener estudios. La mayoría de las personas que les gusta tener estudios, les gusta tener estudios de chisme nada más. Pero no de palabra de Dios. Que júntate a tener estudio. Yo, me escuche bien, yo no estoy hablando que sea malo tener compañerismo. Pero ¿por qué si somos capaces de tener una organización para compañerismo, no somos capaces como buenos cristianos o como cristianos que vamos a una iglesia a reunirnos para tener una plática del Señor? Este grupo era diferente, ¿sabes, hermano? Porque el vecino le tocaba la puerta y le decía, y lo siento, vecino, hoy no voy a poder tener, no lo puedo atender, voy saliendo al estudio bíblico. ¿A dónde? Hoy nos tocó en tal lugar, hoy fuimos va a ser en el templo, ahí en la iglesia. Tenemos estudio bíblico. ¿Cuántas veces lo tenían? Dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y dice más adelante que cada día. No de vez en cuando, no. Este grupo impactaba. La doctrina de los apóstoles era la enseñanza que el mismo Cristo enseñó a los apóstoles. Ellos escuchaban a los apóstoles lo que el Señor les había enseñado. No tenían una Biblia como esta en ese instante. Pero ellos escuchaban todo. Y los apóstoles les decían, mira, esto nos dijo el Señor Jesús. Mira, el Señor Jesús dijo esto. No os hagáis tesoros en la tierra. Hazte tesoros en el cielo. Y empezaban a enseñar todo el que el Señor Jesús les había dicho. Y pastor, ¿por qué dijo eso? Porque más adelantito dice que vendían sus propiedades. Quiere decir que así enseñaban eso. Quiere decir que sí enseñaban eso. Y la gente lo captaba. Y la gente lo entendía. Y los 3,000 o 4,000 y 5,000 o los que hubiese en ese instante lo entendían. Había algunos que no lo quisieron entender. El precio fue muy alto por no haberlo entendido también. Y tantas cosas sucediendo. No le buscaban más cosas a la situación. Aprendían la palabra de Dios. No le buscaban más situaciones difíciles. Aprendían lo que se les estaba dando. La enseñanza que se les daba todos los días. Y la adaptaban para ellos. Y cuando escuchaban algo se ponían a vivir. La mayoría de nosotros hemos escuchado muchísimas enseñanzas. Algunos de ustedes se pueden hasta jactar de haber escuchado a muchos predicadores. Y buenos predicadores.
Podemos decir que algunos de ustedes han escuchado entre el mundo hispano y aún entre el americano cientos de predicaciones. Pero lo más triste es que no somos como esos primeros cristianos. Ellos escuchaban algo y lo adaptaban. Cuando lo escuchaban, se ponían a hacerlo. Y nosotros nos lo repiten y nos lo repiten y nos lo repiten. ¿Por qué? Porque lo primero que ha sucedido es que no te has añadido. Y al no añadirte, no quieres aprender la palabra. Y a ellos les encantaba aprender la palabra. Leían su Biblia. Fíjese Hechos 5:42, por favor. Aún después de 20 años después, seguían predicando las mismas cosas. Seguían en lo mismo, lo que aprendían, lo querían dar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando 20 años atrás habían aprendido de los apóstoles, en ese primer día de Pentecostés, en ese día de Pentecostés aprendieron muchas cosas. En los siguientes días aprendieron las cosas. 20 años después, seguían predicando lo mismo. Seguían haciendo lo mismo. Los cristianos, estos versículos son aproximadamente, hay un intervalo como de 20 años. Entre el 2:41 y el 5:41, más o menos un intervalo de 20 años. Y seguían en lo mismo, seguían predicando y seguían predicando por las casas, igual que las primeras veces. Seguían enseñando, seguían teniendo compañerismo, seguían teniendo reuniones bíblicas, seguían teniendo lo mismo después de 20 años. 30, 40, y seguían en las mismas cosas. Hoy los cristianos, escucha lo que te voy a decir, para mí esto es terrible, pero según una estadística, a mí no me gustan las estadísticas, pero hay una estadística que dice que la mayoría de cristianos, no todos, la mayoría de cristianos, nada más da entre 3 a 5 años de su vida cristiana en las cosas de Dios. Eso es terrible. Entre 3 a 5 años. Si tú manejas tu vida cristiana y tú te pones a marcar los días que de veras serviste a Dios, que lo hacías con gusto, con alegría, de corazón, todo el tiempo que se podía, dice la mayoría que entra entre 3 a 5 años solamente. Dice las estadísticas. Eso es terrible. Esos primeros cristianos pasaron 20 años, seguían igual. Pasan 10, 15 años y la mayoría de cristianos se enfrió. O se hace chivo viejo ahí sentado en la iglesia, sin hacer nada. Nada. Nada más se sienta. Es que ya estuvo, ya tengo 20 años en la iglesia. Ya son muchos. 20 años y seguían enseñando la palabra del Señor. Por eso estos primeros cristianos hay mucho que aprenderle. Hay mucho que aprenderle. Hay bastante. Ellos estaban fervorosos aún después de muchos años en su vida cristiana. Seguían en la misma condición, en el mismo deseo, en las mismas cosas. Seguían predicando y predicando de las cosas de Dios. Allá en Hechos 17, por favor. Hechos 17 y versículo 10. Inmediatamente dice: los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Esos de Berea se convirtieron, y se convirtieron en el mismo sentido, o en la misma forma, o con la misma ganas, deseos que en los primeros cristianos. Cómo agarraban la palabra, dice, vamos a escudriñar. Para entonces ya empezaba a haber escritos. Ya empezaba a haber escritos en todas partes de las cartas que se escribían de los apóstoles a las diferentes iglesias. Y miraban en la palabra y escudriñaban, ¿cuánto? Cada día.
Cada día. Quiere decir que pasaron 20 años, hermano, y la gente todavía estaba en sus mismos deseos. Aprendían en la misma forma, aprendían de las mismas maneras. Tristemente, hoy en nuestros tiempos, hoy, y esto a mucha gente no le va a gustar, pero el cristianismo de nuestros tiempos no se parece al cristianismo de hace 30 años. Yo sé, hay muchos que no les gusta que se diga esto, pero es la verdad. Esa es la verdad. El cristianismo de hace 30 años. Pastores de otros tiempos, no, pero lea bien aquí, hermano. Lea bien la palabra de Dios, no había cambios. La iglesia primitiva mantenía las mismas normas, los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos deseos, se les enseñaba lo mismo. Cada día tienen que buscar en la palabra de Dios lo que se les está enseñando y lo que Dios tiene para ellos. Y cada día, y cada día, y cada día. Hace 30 años, claro, siempre ha habido pecado y maldad y todas las cosas, pero hace 30 años la iglesia no se parece a lo que se parece. No, yo me acuerdo hace 30 años, 32 años que me convertí, 33. No se parecía. Oh, no, las predicaciones no eran como son hoy. No, los predicadores era diferente. La filosofía ministerial era muy, muy diferente. En algunos casos está totalmente liberal. Totalmente. No se maneja las mismas ideas que se manejaron por los años y por los años. Ahora se han modernizado. Ahora el cristianismo está moderno. Los cristianos son muy modernos ahora. Antiguamente enseñaban lo mismo. Aquel hermanito que fue salvo allá en Pentecostés 2:41 de Hechos, se le enseñó lo mismo a los de Berea 20 años después, 30 años después. Todos los días tienes que darle duro. Y todos los días los de Berea, todos los días, mire. Eran nobles, dice, nobles. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Dice que los de estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esa es la diferencia. Oye, el cristiano es orgulloso, soberbio. Ya todo lo sabe. Como tiene internet, tiene Google, ya todo lo busca. Ya ha escuchado de todos. Y se han vuelto orgullosos. El cristiano moderno es orgulloso, es soberbio. Por lo cual no escucha, no quiere aprender. ¿Por qué? Porque ya lo sabe todo. Y dice que los de Berea eran gente noble, que cuando escuchaban se ponían atención y empezaban a agarrar. Él está enseñando esto. Vamos a ver, esto estuvo bueno todos los días. Escudriñaban y escudriñaban para ver que todo lo que se estaba diciendo y llevando a cabo fuera cierto en la palabra de Dios. Todo. Eran diferentes, no humanamente, pero en su manera de encontrar de Dios y de saber de Dios, eran diferentes. Hoy los cristianos somos arrogantes. Nos sentamos en una silla para ver en qué se equivoca el predicador. ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me cae bien? A ver qué es lo que no está bien aquí en la iglesia. A ver, a eso se sientan muchos cristianos en las iglesias. Arrogantes, apáticos a las cosas, en vez de ser nobles cuando están escuchando la palabra de Dios. En vez de darle gracias a Dios, aquí está el pastor X que sea. Se preparó, oró, leyó, estudió y nos trae la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Señor, háblame en algo, que lo que pusiste en el corazón del pastor, algo me diga, necesito cambiar, necesito otra cosa, tengo problemas, tengo dificultades, tengo necesidad. Oh, no, pero eso solamente lo pueden entender los nobles de corazón. Los soberbios como nosotros, como el cristianismo moderno, no lo pueden entender. Porque nada necesitan, nada ocupan, nada, en todo lo tienen. Por eso es que no ocupan nada. No necesitan nada. Pero aquellos primeros cristianos eran diferentes. Se unieron, se unieron a la iglesia. Se añadieron, para que entienda. Aprendían
la palabra de Dios. Les gustaba el aprendizaje de la Biblia. Se juntaban para eso. Yo no estoy diciendo que no hubiera hombres y mujeres con problemas. No. Pero estoy hablando de que en su mayoría lo que enseña la palabra de Dios es que esta gente se juntaba para eso. Se juntaban para escudriñar la Biblia. Qué bonito es el compañerismo, no estoy en contra de eso, pero la mayoría hacemos promoción para un compañerismo. Vamos a tener tacos y carne. Y vamos a tener esto, y vamos a tener cumpleaños, y vamos a... Qué bonitos son, no me lo entiendan. Pero bueno, si lo quieren malentender, usted sabrá. Qué bonito es todo eso, pero ¿quién de nosotros ha hecho un programa, ha hecho un boletín, ha hecho una llamada para decir, vente esta tarde, vamos a estudiar la Biblia? Vamos a escudriñar en las Escrituras por qué está pasando lo que está pasando en nuestros tiempos. Vamos a buscarle a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, qué es lo que el Señor nos quiere decir con los tiempos que estamos pasando. Eso, hermano, eso es lo que marcaba la diferencia en los tiempos antiguos, en las iglesias, la antigua iglesia primitiva y la iglesia moderna. La iglesia moderna, pastor, es que no se puede. Entonces, si no se puede, ¿por qué sí se puede hacer comidas y fiestas y todas las demás reuniones? Porque esas sí se pueden. ¿Por qué invitaste una o dos, pero nomás una o dos familias? ¿Y por qué no invitas una o dos familias para tener un estudio bíblico? Porque eso sí se puede. ¿Y por qué lo otro no? Porque nos hemos llenado de soberbia en vez de nobleza para escuchar de la palabra de Dios. Esta gente era noble. No era gente que solamente decía cualquier cosa. Ella era gente noble, entendía. Ese estilo de vida de los primeros cristianos es porque se añadieron a la iglesia. Lo sabían, pertenecemos a una iglesia. Todo el mundo lo supo. Era pública el asunto. Su bautismo fue público. Sus cosas eran públicas. Todo era público. Todos sabían que había una nueva religión, si le podemos decir de esa manera. Todo el mundo le decían la religión de los del camino. Todo el mundo sabía que había un nuevo movimiento religioso, así le llamaban ellos, que le llamaban secta, que le llamaban esto. Todo el mundo les tiraba, todo el mundo lo entendía. Así es que cuando la familia de fulano de tal se convirtió y todos se bautizaron, ya se convirtieron, dejaron la religión de sus padres, sí. Y les preguntan, sí, ya me añadí a la iglesia. Al templo que sí, ya me añadí. Ahí voy a esa iglesia. Oh, ¿y no te da pena? No, Cristo me salvó. ¿Y qué vas a hacer? Pues vamos a ir a estudiar lo que el Señor tiene para nosotros. Hechos 2:42 al final. Aprendían la palabra de Dios. Les gustaba eso. 2:42 en la parte final donde estábamos leyendo. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Se recordaban en oración cuando estaban juntos. En las oraciones, esta gente recordaba a sus hermanos, no por cómo fueron, no por lo que hacían o no hacían, para orar. Hermano, ¿tú nomás te acuerdas para chismear de ellos? ¿Tú nomás te acuerdas para hablar mal de la gente? La mayoría de cristianos más se acuerda de los demás cristianos para hablar mal de ellos, para chismear de ellos, porque no te gustó cómo fuesen, o no te gustó cómo hicieron, o no te gustó cómo viven, o no te gustó cómo son sus hijos, o porque no te gustó cómo es su esposa, porque no te gustó cómo es su esposo. Para eso, nada más se habla para eso. Pero estos se recordaban en oración. Es una gran diferencia estar recordando a los hermanos en oración que estarlos recordando no solamente para chismear de ellos. En lo malo que son, en lo bueno que son, no más para estar hablando. El cristianismo de nuestros tiempos no más se recuerda de los hermanos para hablar mal de ellos. Es para todo lo que se acuerda. Es difícil. Pastor, ¿cómo cree? Bueno, yo te lo puedo. De alguna manera se puede probar. Habíamos como 10, 12 conectados el viernes en oración. Todos los demás, nadie se acordó de nadie. Todos los demás. Se acordaron de otras cosas. Y si te acordaste de un hermano, no te acordaste para orar por él. Porque si te hubieras acordado para orar por los hermanos, te hubieras conectado el viernes en oración. Pero no te acordaste para eso.
te acordaste para otra cosa. No, a lo mejor no solamente para chismear, pero te acordaste para otra cosa. Así que es muy fácil saber que el cristianismo moderno se acuerda de los hermanos, pero no para orar por ellos. Se acuerda para los hermanos solamente para cualquier otra cosa que no es correcta. Vivían y experimentaban un hermoso convivio, un compañerismo. Estos sabían, ellos entendían, se añadieron a una nueva familia. Imagínate, ya no puedo ir para allá. Ellos estaban escuchando la enseñanza de los apóstoles, lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. El que ama a padre, a madre, más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo, a hija, más que a mí no es... ¡Wow! Y ellos escuchaban. Entonces tenemos que amar a Cristo Jesús sobre todas las cosas, sí. No dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. Entonces tenemos que congregarnos, sí. Ellos absorbían todas estas cosas. Todo esto. Así es que no les quedó, voy a usar esta expresión, no les quedó otra más que unirse al compañerismo. Entendieron que Dios solamente aceptaba el compañerismo dentro de la iglesia. Lo entendieron. Por eso es que oraban unos por otros. Lo entendieron. Hermano, tú y yo no lo entendemos porque usted tiene más compañerismo. ¿Cómo? Ya, ¿para qué quiero los hermanos si puedo invitar a 10, 15, 20, 30 parientes míos y me aviento un fiestón? ¿Para qué los quiero? ¿Para qué quiero a los hermanos? No los necesito. Si el año nuevo me la paso con mis parientes, con mis incrédulos. En Navidad me la paso con los incrédulos. Pues ¿para qué los quiero a los hermanos? ¿Para qué los necesito? ¿De qué me sirven? No me sirven de nada. El cristiano de nuestros tiempos no necesita a los hermanos. Porque no está dentro de la enseñanza, no se ha metido a la enseñanza de los apóstoles, de la palabra de Dios como Dios la tuvo. No nos hemos metido ahí, que cuando nos metamos vas a encontrar que no te queda otra más que, ¿con quién me voy a juntar? Yo no tengo amigos. Ya no tengo amigos. ¿A dónde voy a ir? Me quedan nada más los cristianos. Ellos entendieron, no me quedó nadie. Me convertí al Señor. El compañerismo nada más me queda con los de la iglesia. Solamente donde me añadí, solamente ahí me queda compañerismo. No tengo a nadie más. Todos me desprecian, nadie me quiere juntar conmigo, nadie quiere hablar conmigo, mis parientes están enojados, todo el mundo está enojado porque yo cambié de religión, porque estoy en otra religión, estoy en otra enseñanza, porque cuando los miro les hablo de Cristo y les pido que se conviertan en el Señor y se enojan y me invitan y les digo que no. Y la gente cristiana de ese tiempo empezó a sentir que todo se reducía a la iglesia. Se hizo la iglesia el centro y ellos alrededor. Así se redujo todo. El grupo de amistades se redujo a puros cristianos. No, pues no, hermano, hermana, ¿cómo vas a querer las hermanas de la iglesia para juntarte con ellas si todavía te juntas con la comadre mal hablada? Que simplemente se la pasa hablando tontería y media. Si todavía te juntas con ella, pues ¿para qué vas a ir a juntarte con la hermana que te va a querer hablar del Señor? O con los hermanos que quieren hablar del Señor. Si acá me la divierto bien fácil. Y porque todavía el ámbito de amistades es extenso en los cristianos, no les importa la iglesia. Pero este grupo cambió, se añadió, aprendía. Y se empezó a buscar con los demás cristianos para compañerismo. Para compañerismo. Se empezó a buscar. Porque cambió. Lo sabía. No le quedaba otra. ¿Quién te queda? Puros hermanos en la iglesia. ¿Y tus amigos? Ya no tengo. Tengo muchos conocidos, pero amigos ninguno. Y los que a veces me hablan, los invito a la iglesia y se enojan conmigo. Me invitan a sus fiestas, le digo que no porque tengo que ir a la iglesia el domingo. Me invitan a sus fiestas, le digo que no porque no me gusta ya esa práctica.
Hoy me estoy dedicando a Dios. Si acá estaba acabando el círculo. Y entre más se reducía el círculo, más se metían a la iglesia. El círculo que tú y yo tenemos es extenso, grande. Es más, en la mayoría de cristianos ni siquiera se juntan con cristianos. No ocupan. No han reducido. No se han añadido. No han escuchado no han escuchado la palabra de Dios con nobleza. No van a la iglesia a escuchar palabra de Dios con nobleza. Van arrogantes, van molestos, van sin ganas, van a fuerzas, pero no van con nobleza a escuchar palabra de Dios. Así es que el grupo con el que se reúnen no es cristiano. Es lógico y entendible que el estilo no ha cambiado. Que no se ha aprendido. Se recordaban en oraciones aun cuando no estaban juntos. Las necesidades eran las necesidades de todos. Cuando alguien necesitaba algo, todos lo podían, lo tenían. Mira el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, tu primo y tu pariente ni te cree que eres cristiano, menos maravillas. Cuando todo esto pasaba, empezaban a suceder maravillas y el pueblo se maravillaba. Tu tío, tu pariente, ni cree que eres cristiano. Maravillas menos. Ni lo cree. Y si lo cree, o sabe que vas a alguna iglesia, de alguna manera sabe que no eres real. Y muchas maravillas. Y dice, todos los que habían creído estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común. Todos sabían las necesidades sin chismear. Sin pensar otra cosa más que conocían las necesidades unos por otros. Por eso le estoy diciendo, cristianismo moderno no tiene necesidades. No tiene. A las necesidades de nosotros, y no diciendo que todos, estoy hablando en su mayoría, no diciendo a gente que tiene muchas necesidades. Pero no existe este punto. Por eso es tan difícil tratarse, tener compañerismo unos con otros. Dice que y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban juntos. 3,000. Y tenían en común todas las cosas. Yo sé, no te estoy diciendo que vendas lo que tienes, no, pero entendían. Quiero ponértelo de esta manera, comprendían las necesidades de cada quien. Las comprendían sin que el otro las exigiera ni dijera nada. Las entendían, comprendían, se sentían en común en todas las cosas. Quiere decir que no había discriminación. Quiere decir que aquel hermano de sencilla vida se sentía tranquilo, se sentía a gusto con el de una vida diferente, una vida tal vez con más capacidad económica. Se sentía tranquilo. No se sentía menos ni el otro se sentía más, porque sabía que al verse convertido al Señor, en este nuevo entendimiento o en el entendimiento del Señor y de Dios, se sentían igual. Tienes ranchos y yo no, pero estamos igual, somos los dos de Cristo. Sí, los dos somos de Cristo, vente. Hoy no. Algunos cristianos son tan arrogantes que ni a Cristo dejarían entrar a su casa, mucho menos a otro hermano. Que nadie sabe tu casa, ni la mía, ni la de nadie. Así está la arrogancia. En vez de ser nobles, porque todos fuimos salvos por el mismo Señor. Y no se lo estoy diciendo para que usted dé o no dé, no. Es que esto es lo que ellos practicaban. Esto es lo que ellos decían. Esto es lo que ellos enseñaban. Esto es lo que cuanto la gente se convertía. Imagínate, llegaba un rico y se convertía y se sentía, wow, no soy rico. Pero si eres rico, no, pero aquí en Cristo me siento diferente. Me siento en común con todos, qué bendición. Se siente otra cosa, no se siente arrogancia, no se siente molestia, no se siente coraje, se siente bien. Todos tenemos las mismas cosas, qué bendición. Hoy no.
Hoy no. Es triste, pero no. Ha cambiado todo. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabes qué? El hermano fulano de tal está padeciendo. ¿Y cómo le hacemos? Pues no tengo más que, tengo 3 carros, vendo uno y se lo damos y le damos el dinero. Esto es, ya nadie dijo amén. Estoy buscando a ver si dijeron amén. Ahí ¿cómo? Lo voy a decir con mucho cuidado esto. Es bien difícil esto, hermanos. Pero aquí los cristianos quieren sacarle el jugo a los otros cristianos. Compraste el carro en 200 y lo quieres dar en 1000. Al otro hermanito cuando ya todos sabemos que te costó. Es un ejemplo nada más. ¿Cómo pues, hermano? ¿Cómo va a ser eso? No seas tranza. ¿Cómo vas a engañar? ¿Cómo puedes hacer eso y esperar que Dios te bendiga? Eso no está bien. Eso es transear. Eso es engañar. Eso es difícil. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con eso, pero ellos tenían todo en común. Miraban a alguien en necesidad y buscaban la manera entre todos cómo ayudar a esa persona que estaba en necesidad. Hoy es bien difícil. Aparte de que la mayoría no tiene necesidad. Y por no tener necesidad se volvió arrogante también. Por no haber necesidad, la gente se volvió arrogante. En vez de ser noble, se volvió arrogante. Asistían a las reuniones, se reunían. Mira, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo? Cada día. Para los, iba a decir los quinceañeros. No, para los de 15 días, para los de 8 días, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y este grupo entendió, se añadió, aprendían la palabra de Dios para practicarla, para vivirla. Aún pasaron los años y siguieron practicando las mismas cosas, siguieron creyendo de la misma manera, siguieron teniendo las mismas convicciones, siguieron creyendo las mismas cosas y se recordaban en oración cuando no estaban juntos y cuando estaban juntos y tenían todas las cosas en común, buscaban la necesidad de los demás para ayudarles, hacían todo lo que fuese necesario para ayudarse unos por otros. Solamente tenían esa hermandad. Ellos consideraban una sola familia y era la familia de la fe. No consideraban otra, solamente la familia de la fe. Dice que hay que ayudar a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Ellos entendían estas cosas. Sí hay que hacer favor al pueblo, hay que hacer favor a los demás, pero principalmente a la familia de la fe. Había que ayudar, asistían a las reuniones de la iglesia, lo hacían y lo hacían y perseveraban unánimes cada día en el templo. Imagínate, todos 3,000 fueron salvos ese día. Yo creo que había más de 3,000. Vámonos a la iglesia. ¿Cuándo? Hoy en la tarde. Ok. ¿Cuándo va a haber otro servicio? Mañana en la tarde. Ok. ¿Cuándo otro? Pasado mañana en la tarde. Imagínate, duramos predicando 1 hora con 5 minutos, 10 minutos y ya se están quejando. Son una bola de llorones los cristianos de nuestros tiempos. Ahora imagínate cada día. Pastor, ni que no tuviéramos nada que hacer. No sé, pero a lo mejor estos no tenían nada que hacer. Se convirtieron en 3,000 flojos al Señor. Se convirtieron en 3,000 buenos para nada. Yo no creo que haya sido así. Pero para algunos a lo mejor eso es lo que piensan. Cada día en el templo. Cada día. Sí, 3,000. Batallamos. ¿Escuchó? Batallamos para llegarle el domingo en la mañana. Imagínate. Imagínate. No. No. Tenemos mucho todavía que aprender.
qué vergüenza va a ser enfrente de ellos cuando estemos en el cielo. Esa es una manera de pensar, yo no sé más, pero para mí, qué vergüenza vamos a pasar. Cuando llegues tú y yo al cielo, hola hermano Esteban, ¿cómo estás? Qué bendición, bien aquí. Lo mataron a pedradas por hablar del Señor. ¿Y usted cómo le fue? Pues llegó una pandemia y duré 3 meses sin ir a la iglesia. Oh, ¿por qué? Porque estaba peligroso, no se vaya a pegar el virus. Oh, y a nosotros nos perseguían y nos mataron. ¿Y usted por un virus no fue a la iglesia 3 meses, 4 meses? ¿O dejó de asistir a la iglesia? Sí. Bueno. Imagínate. Imagínate, hermano, hermana, joven. Esto es cada día. Y cuando te estaban apedreando, pues ya me tocó así. Es tremendo. Es tremendo las cosas. Es tremendo la iglesia primitiva para lo que nosotros somos. Es algo tremendo. Una gran diferencia. Un cristiano sin iglesia, hermano, es como un pez fuera del agua. Ellos entendieron esto. Si Dios me salvó y me añadió y me añadía a la iglesia, sin ella perezco. Y hay cristianos que están tan arrogantes que no les importa perecer. No les importa. No les importa. Yo digo, wow. Y se supone que tienen mucho entendimiento del Señor. Mucho. Se supone que tienen años en el cristianismo. Que hayan de verse ya maestros. Pero no les importa perecer. Y que perezcan todos los suyos. Les da igual. El temor. Imagínate cada día. Pastor, pero es que en aquellos tiempos era terrible, hermano. Terrible. Iban a la cárcel, los mataban. Había hambre, había pobreza. Dios de tiempo en tiempo no permitía la lluvia y se venían grandes hambres. Tremendas hambres. Tremendas cosas. Eran arrastrados, llevados a las cárceles. Y no a las cárceles de hoy. No, allá en una cueva, allá en lo más profundo. Entre ratas y tantas cosas. Ahí entraban, dice la Biblia, que iban buscando mujeres y hombres. Niños, familias enteras. Oh, era terrible, pero ellos estaban felices. Se habían añadido a la familia que Dios estableció, la iglesia. Lo entendían, vivían bajo la cobertura y la bendición de Dios y tenían el respeto de todo el pueblo. Mira el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Alababan a Dios con todas las cosas y el pueblo, hermano, lo respetaba hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque los miraron reales al final de todo. Bueno, ya se convirtió el primo, pues. Hermano, prima, ¿te convertiste? Sí, hermano. Sí, primo. Con todo para el Señor. Bueno, está bien. Y empezaron a respetarle. Hermano, tus primos, tus parientes no te respetan porque tú no respetas a Cristo. El día que usted empieza a respetar al Señor, la demás gente va a buscar. Hay perversos, pero muchos te van a respetar. Pero tú no respetas a Cristo. Por eso es que usan esas expresiones. Pues no dices que eres cristiano. Ellos saben que los cristianos no bailan, no toman, no fuman. El mundo sabe eso. Y cuando tú haces todas esas cosas, hermano, hermana, joven, el mundo se burla de usted y no lo respeta, pero por eso. Por cómo es. Pero aquí el pueblo tenía favor para con ellos. ¿Por qué? Porque al final de los años y años y años, entendieron, estos se convirtieron de a de veras a Dios. Estos sí son de a de veras.
No, hermano, pero es que la gente que de nuestros tiempos nos mira un mes en la iglesia fervientes, predicando y exhortando y rompiendo cabezas y cortando. Y otro mes en el mundo y fuera del mundo hablando de la iglesia. Y luego regresamos otro mes a la iglesia. Y así somos los cristianos de nuestros tiempos. Por eso el mundo pues nos respeta. Porque ni lo creen que nos hemos convertido. Yo conozco hermanos en el cristianismo que pues, un tiempo se pierden, se prenden hasta para romper cabezas y andan exhortando a todo el mundo. De otro tiempo andan de borrachos marihuanos perdidos. Y a los otros tiempos otra vez. Y digo, pero ¿cómo el mundo va a creer eso? ¿Cómo vamos a alcanzar el respeto del mundo así? Nunca lo vamos a alcanzar así. Y el cristiano está así. Pero en aquellos tiempos el respeto estaba porque ellos se convirtieron y se añadieron y aprendían. Imagínate la pasada y la gente los miraba. ¿A dónde van los hermanitos estos de la esquina? Van a su reunión otra vez. ¿A dónde van otra vez los hermanitos de la esquina? Van a su reunión otra vez. ¿A dónde van? ¿Qué van? ¿Cuántos días van a la iglesia? Todos los días van a la iglesia. Oh, wow, estos sí se convirtieron. Y el del hermanito de la esquina es cristiano, sí. Pero ahorita es domingo y aquí lo viene en la mañana. Hoy no le toca. No, hoy tiene fiesta. Hoy tiene unos asuntos que hacer con sus parientes. ¿Cómo? Así es bien difícil. Asistían a las reuniones porque conocieron del Señor. Espero en el Señor. Y esto es una carga en mi corazón. Que usted en verdad conozca a Cristo como un Salvador. Si usted conoce a Cristo como un Salvador, espero que el Espíritu Santo le guíe a usted y a mí a todas estas cosas que un cristiano debe de hacer. Pastor, pero todos somos pecadores. Yo lo entiendo eso. No nos escondamos de que somos pecadores. Todavía siendo pecadores podemos hacer cosas por el Señor. Todavía siendo pecadores podemos obedecerle a Él. Todavía estando en esta condición en la carne, podemos vivir para nuestro Señor. Dijo Pablo, en el espíritu obedezco al Señor. En la carne sé que estoy sujeto a lo del pecado, pero en el espíritu sigo obedeciendo a mi Dios. Todavía lo podemos hacer. Todavía podemos arreglar las cosas. Entiendo que no nos gustaría estar en esta condición pecaminosa, pero estamos en ella. Pero en el Espíritu de nuestro Señor y en el Espíritu de nosotros podemos estar viviendo para nuestro Dios, obedeciendo al Señor en lo que el Señor nos pide que hagamos, en las cosas que tenemos que hacer, regresando a nuestro primer amor. Acuérdese, este año es regresa a tu primer amor. Esa iglesia primitiva, hermano, se había enamorado de Cristo Jesús. Y se enamoró y pasaron los años y siguió enamorada. Y pasaron los años y siguió enamorada. Allá en el año 90, después de Cristo, apareció la iglesia que había dejado su primer amor. Pero en esos años de la iglesia primitiva, en esos primeros años, en esas primeras décadas de la iglesia primitiva, no dejaban su primer amor. Había problemas, había dificultades, había unos que no siguieron correctamente, sí es verdad, pero en su gran mayoría entendieron lo que la iglesia o lo que el Señor había establecido. ¿Y qué fue la iglesia para sus vidas? ¿Cómo cambió sus vidas por medio de la iglesia? ¿Cómo cambió sus vidas al conocer de Cristo Jesús? ¿Cómo cambiaron tanto que despreciaron todo lo que había alrededor para meterse a la iglesia nada más? Todo lo dejaron para meterse a la iglesia y aprender más y más, para así vivir como Cristo les pidió que se viviese. No como el pastor, no como Cristo, hermano. Esa iglesia primitiva lo intentaba todos los días. Todos los días buscaba la manera cómo hacerlo. Oh, si la iglesia de nuestros tiempos buscara todos los días cómo hacerle para vivir más cerquita de Dios, amándolo cada día y más, siendo Cristo su primer amor, todo sería diferente. Todo sería diferente. Habría un cambio totalmente diferente. Así que, hermano, oremos, pidamos al Señor que podemos cambiar, sí podemos cambiar. Tenemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muere en nosotros, podemos cambiar. Podemos ser una iglesia diferente. Podemos ser cristianos diferentes. Y si usted me está escuchando, a la iglesia que asista, usted puede ayudar
ame a Dios, ame su obra sobre todas las cosas. Vamos a orar.